Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de educación continua que siempre tiene Trade Medical para todos ustedes. Disculpen las demoras, unos temas técnicos que tuvimos pero ya fueron solucionados. Les damos las gracias por esperar para estar presentes en este webinar. Tenemos en esta oportunidad, Trade Medical tiene el gusto y el placer de poder traer a la doctora Carolina Simich Saré con el tema de microfil, bioregeneración natural con la fuerza del salmón salvaje de Alaska. Vamos a compartir con Microfil, ella va a hacer su exposición, luego las preguntas mediante el chat, por favor, y nosotros se las vamos haciendo llegar a la doctora. La doctora Carolina Simich Saré es médico cirujano, tiene un diplomado en medicina estética, una maestría en docencia e investigación en salud, y además es docente de farmacología médica de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Doctora Simic, un gusto, Un gusto bienvenida también. a este webinar. Es todo suyo el panel para que nos exponga este gran tema como son el microfilm. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy honrada de poder compartir un tema tan importante como la bioregeneración. Últimamente, los médicos hemos visto un cambio en las tendencias de belleza, ¿no? Cuando se empezaba a exagerar los rasgos, empezó luego la tendencia a volver a lo natural. Y es lo que vemos con rasgos sobreexagerados en algunos resultados y nos preguntamos, ¿es esto lo natural y lo que queremos? ¿Es suficiente entonces tener fillers para poder corregir la flacidez en nuestros pacientes o levantar un rostro? ¿O tendremos que siempre sobreexagerar en ciertas partes para poder levantar las zonas que no van bien, como los jewels o las zonas para definir el rostro, la mandíbula, el reborde mandibular, que a veces en algunas pacientes el 60% cuesta definir si no tenemos la ayuda de los fillers? Cada vez tenemos también más pacientes que están con un poquito más de miedo a los efectos secundarios y también vemos colegas que exageran en sus resultados, ¿no? Complicaciones. ¿A quién no le asusta una complicación de ácido hialurónico? Entonces, la pregunta ahí a nosotros como médicos es, ¿qué recursos vamos a tener con los pacientes? ¿Qué alternativas vamos a tener con los pacientes que justamente quieren resultados naturales, pero ya su tejido se ha laxado por el paso del tiempo, no tienen colágeno, no tienen hidratación, los panículos adiposos se han separado y han caído? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En ese caso llegaron los bioestimuladores, pero los bioestimuladores trabajaban de cierta manera, entonces nos faltaba igual un poco más, nos faltaba igual un poco más. Cuando yo descubrí el nucleofil, me di cuenta justamente con este tipo de pacientes que faltaba. Entonces, ahora quiero compartir también mi experiencia con el nucleofil, que son el PDRN. Cuando me lo presentaron, la verdad, hace varios años yo dije que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué tendríamos que utilizar más cosas si ya tenemos bioestimuladores? Esa fue mi pregunta. Y ahora se las voy a responder, porque yo también no sabía en ese entonces no sabía del poder que tiene de la regeneración el del PDRN. Vamos al siguiente para que lo puedan ustedes ver. Entonces, esta es la fuerza del PDRN del salmón salvaje de Alaska para lo que es nuestro rostro. Vamos a hablar específicamente de rostro. Como me presentaron, yo soy la doctora Carolina Simich y ya vengo trabajando en medicina estética desde hace 12 años. Soy docente de farmacología médica y justamente quiero hacerlo lo más didáctico posible para que podamos entender en qué casos vamos a poder trabajar nosotros los PDRN
¿Y cómo lo podríamos complementar con nuestra práctica diaria, ya que tenemos instaurados ciertos bioestimuladores, ya que trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos instaurarlo? ¿Cómo podríamos hacer esta combinación? Lo cual seguro que van a tener varias preguntas al final y va a ser muy rico responderlas para que ustedes se den idea de cómo podrían integrarlo o en qué parte del tratamiento podrían hacerlo. Em, los, el Nucleophil Range va a ser bioreestructuración cutánea, pero no solamente cutánea, depende de donde trabajemos, va a ser una bioregeneración. Entonces, les voy a ir mostrando qué son los polidesoxirribonucleótidos o PDRN. Son moléculas que componen nuestro ADN y esto está a base de nuestro código genético, ¿no? El ADN son de las moléculas más apreciadas en nuestro organismo y la principal función es transmitir información genética para ser capaces de activar numerosos receptores. Por eso que el PDRN no actúa sobre un solo receptor, sino va a actuar sobre varios receptores según la célula donde trabaje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compararía este mecanismo? Se compara como si fuera una llave y ahí lo ven que eh, cada hundimiento va a ser como un receptor. Entonces, cada receptor va a ser estimulado según la célula y según el plano en que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar un plano más superficial, vamos a trabajar sobre lo que es dermis. Si vamos a trabajar un plano medio, vamos a trabajar sobre lo que es tejido celular subcutáneo. Podemos trabajar sobre zona muscular, podemos trabajar sobre zona muscular y algo que a mí en su momento me dejó boquiabierta fue el poder trabajar sobre la zona ósea, que es donde nosotros hacemos los puntos de anclaje. Y justamente es la zona que se retrae y se debilita y suelta el tejido. Entonces, hasta hace poco no teníamos cómo trabajar sobre esa zona, cómo reestructurarla y cómo estimularla, ¿no? Tenemos ciertos aquí parámetros para poder trabajarlo y poder complementar lo que es la regeneración del rostro, que al final es lo que queremos para nuestros pacientes. Entonces, la estructura de los polidesoxirribonucleótidos se va a modificar de forma, de acuerdo al tipo de PDRN que trabajemos, ¿no? Es comparable con el azúcar, ¿no? En algunos países tenemos terrones de azúcar más grandes, otro azúcar granulada y otro el azúcar, aquí le llamamos impalpable o en polvo. Entonces, de acuerdo a esa estructura es que vamos a poder escoger qué zona voy a trabajar. La más delgadita la trabajaré en la zona más superficial, que en este caso sería el nucleofil soft. La intermedia la trabajaré, o el medium, la trabajaré en una zona más eh, de tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y la que es más gruesita, como el strong, que es la que más uso, se trabaja en planos profundos. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? El nucleophile range o el nucleophile, de acuerdo a lo que nosotros escojamos, cualquiera de las presentaciones de nucleophile, van a ser productos extraídos del esperma de salmón, altamente purificados y con una baja concentración de uracilos, baja concentración de metales pesados, tiene diferentes pesos moleculares de acuerdo a la presentación que escojamos y el pH muy adecuado de 6,8 a 7,2. Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a la zona que vamos a escoger. Por ejemplo, podemos trabajar a nivel de tejido adiposo, a tejido óseo y también a nivel de dermis con la estimulación fibroblástica. Vamos a tener un efecto entonces sobre la capa dermoepidérmica, también vamos a tener un efecto a nivel vascular, lo cual va a ser muy bueno, por ejemplo, para esas bolsas u ojeras pigmentadas.
y efecto a nivel profundo haciendo una bioestimulación. Entonces, a nivel dermoepidérmico vamos a tener un efecto hidratante. Las moléculas de PDRN también captan agua en- y va a ir dirigido, no tanto como un ácido hialurónico, no va a ser efecto relleno, ¿ok? Pero sí va a ayudar a hacer una tridimensión del tejido, que es lo que queremos, porque al final el tejido se va secando y se va haciendo cada vez más delgado. Entonces, justamente para redimensionar los tejidos, tenemos que darle el volumen que tenían cuando eran joven, pero no haciendo efecto relleno, sino haciendo que el mismo tejido responda. Tiene un efecto antioxidante también a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que no se neutralicen estos radicales libres, evitando su efecto. Y también va a tener un efecto estimulante a nivel de fibroblastos, que es lo que nosotros queremos resaltar, ¿no? A través del receptor CD39 y CD40 va a aumentar la producción de colágeno tipo 1. También tiene un efecto importante en el aumento de la actividad metabólica de este fibroblasto. O sea, no solo va a estimular que produzca más colágeno, sino que también va a estimular que produzca un mejor colágeno. Entonces, esto es importante porque vamos a tener una estimulación de colágeno, pero de calidad, no un colágeno que no está bien estructurado. Y eso es lo que nos lleva a querer utilizar también más PDRN, ¿ok? Y el efecto metabólico contribuye justamente a la reintegración de varios componentes, como los glicosaminoglucanos, las proteínas, las glicoproteínas, las fibrillas, ¿ok? Que va a ayudar en sí a toda la funcionalidad fisiológica. Sobre los efectos con los fibroblastos, va a trabajar a través de la proteína G y puede activar o inhibir la adenilato ciclasa según el receptor en que va a actuar. Entonces, va a ayudar también en el efecto sobre la replicación celular. Va a tener, y esto a mí me encanta porque es maravilloso trabajar sobre el efecto gimnasio. Para trabajar el músculo, antes que teníamos, básicamente para llegar a esa capa, nos apoyábamos de máquinas tipo HIFU, ¿ok? Con ultrasonido, pero no llegábamos en sí con productos, ¿no? Los bioestimuladores son más superficiales en la capa 2, ¿no? Pero para llegar nosotros a nivel muscular, no teníamos mucho. Y parte del envejecimiento es también el envejecimiento muscular. El músculo se hace cada vez más delgado, más laxo y va soltando los tejidos, se van despegando entre sí. Entonces, el efecto gimnasio que aporta el PDRN, en este caso el nucleofil, es espectacular. Y ahí es donde podemos integrar nosotros los bioestimuladores que nosotros normalmente utilizamos o que ya estamos trabajando para hacer ese efecto de levantamiento sin volumen. Esto es, la verdad que yo no lo describo como otra palabra que espectacular, porque le va a dar realmente al paciente lo que está necesitando, que es estimular el tejido muscular. ¿Cómo lo va a hacer? Va a propiciar la maduración de estos fibroblastos en miofibroblastos, ¿ok? Y va a determinar una producción de colágeno, haciendo este efecto lifting. Y este es el famoso efecto gimnasio que hacen los PDRN. Por eso, podríamos integrarlo muy bien a un paciente que ya tiene bioestimuladores o un paciente que ya tiene bioestimuladores y quiero trabajar sobre su bioreestructuración, quiero que su mismo tejido levante el rostro, pues esta es la respuesta. Trabajar con PDRN a nivel ya muscular. Entonces, estos efectos van a determinar una mejor calidad de piel, reducir arrugas, hacer un levantamiento. Ahora les voy a hablar sobre los beneficios a nivel vascular. A nivel vascular va a ser un efecto angiogénico relativo, ¿sí?
Entonces va a aumentar la vascularidad de flujo sanguíneo, pero acuérdense que este va a trabajar según el tejido que tengamos. Entonces, según el área que tú vas a trabajar, si vas a trabajar en la parte superficial o en la parte profunda, va a desencadenar diversos receptores. ¿Ok? Entonces, para nivel vascular, ¿para qué sería beneficioso? Para las zonas tanto de párpado inferior pigmentado, que es tan difícil de trabajar, es una de las zonas más difíciles. Antes solamente teníamos el ácido hialurónico. En este caso, tenemos pacientes igual que no son candidatos a ácido hialurónico. Cada vez menos estamos trabajando ácido hialurónico en la zona de bolsas y preferimos productos con menor peso molecular o que tengan menos efecto relleno. Y aquí va la respuesta. Al hacer biorregeneración en esta zona, estimulamos que el mismo cuerpo, el mismo tejido, tenga un cambio importante, evitando un envejecimiento profundo. Y en la zona vascular va a ser de que se reestructure justamente esta vasculatura, estas paredes vasculares, para que no se note más en lo que es bolsas y ojeras y en lo que es folículo piloso, va a ayudar para mejorar la calidad de este, mejorando su vascularización. Vamos a trabajar sobre los efectos a nivel de tejidos profundos. En este caso, va a ayudar a la reducción de la lipólisis en los adipocitos y promoviendo un efecto lipogénico. Entonces, ¿en qué zonas tendríamos que trabajarlo? Justamente en las zonas que queremos conservar el tejido adiposo, que sería la zona en la cual nosotros trabajamos puntos de anclaje. Les voy a mostrar al final, les voy a mostrar ahora cómo se hace una técnica sencilla, segura, para poder poner el PDRN y muy rápida en la práctica médica que nos permite seguir con pacientes teniendo muy buenos resultados. Entonces, la acción de los polinucleótidos en los tejidos va a tener sobre lo que es tejido celular subcutáneo y sobre el tejido muscular. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces los panículos adiposos que se van disminuyendo y van haciendo que se suelte la piel y también va a trabajar sobre el área muscular haciendo que ésta se reestructure y sea más fuerte. Vamos a trabajar también sobre la zona más profunda, que es la zona del tejido óseo. Entonces, al trabajar la zona del tejido óseo, va a permitirle dar estructura en las zonas de soporte. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Justamente en la zona de arco cigomático, de la zona malar, ¿ok? Entonces, podemos trabajar sobre esas zonas mejorando la calidad ósea para tener un tejido sostenido. Entonces vamos a pasar ya al producto en sí, cómo viene. Son productos inyectables, certificados, ya vienen como inyectables, altamente purificados según las diferentes concentraciones y con un peso molecular variable. Vamos a hablar primero de nucleofil medium. El nucleofil medium viene como un gel de polinucleótidos y al 2% con un peso molecular de 2.500 o 2500 con un vial de vidrio de 1.5. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar un rostro, se reparte mitad y mitad, ¿sí? 0,75 y 0,75. Un pH de 6.8 y entre 6.8 y 7.2, ¿ok? Y viene con dos agujas de 30. ¿Para qué va a servir el nucleofil medium? ¿Cuál sería el criterio de elección en este caso? ¿Ok? En este caso vamos a trabajar sobre lo que es la bioreestructuración de dermis profunda, ¿ok? El efecto hidratante, un efecto lifting ligero, ¿ok? Entonces es para una paciente que no tiene
tanta flacidez, estamos hablando de unos 35 años, 40 años, depende del criterio de selección de nuestra paciente. Y también, si quisiéramos trabajar sobre cicatrices, porque hace una bioreestructuración del tejido celular subcutáneo para que no quede hundido ese tejido, ¿no? Porque con las cicatrices queda la hipotrofia. Entonces podemos trabajar también sobre cicatrices, ¿ok? Tratamientos también para bioreestructurantes prequirúrgicos. Cirujanos plásticos trabajan bioreestructurando el tejido antes de hacer también tratamientos de lifting quirúrgico. ¿Para qué? Para estimular el tejido, le pueden hacer una sesión, dos sesiones, previo a hacerle ya la cirugía. Y esto es mientras que están completando sus exámenes de laboratorio, mientras que el paciente programa su cirugía, ya van trabajando. No les va a interferir en nada porque no hay ningún relleno, ¿ok? No tiene estructuras que se van a quedar tanto tiempo como un ácido poliláctico, ¿ok? Es PDRN, se absorbe rápido y de ahí se trabaja sobre la respuesta del PDRN en el tejido, ¿ok? Nucleophil Strong. Este es para un lifting un poco más fuerte. Viene polinucleótidos al 2,5%, igual un vial de 1,5, por lo cual se reparte de igual forma 0,75 y 0,75, ¿ok? Y viene también con dos agujas de 30 Gauss. ¿Cuál sería el criterio de selección con este producto? Si queremos hacer una bioreestructuración de la dermis profunda, del tejido adiposo y del tejido óseo. Entonces, ese es el que más uso yo porque trabajo justamente ya con pacientes que les he puesto bioestimuladores previos, estamos hablando unos meses antes, y ya empiezo a trabajar estructuras profundas como tejido muscular y tejido óseo, ¿ok? Tiene un efecto hidratante prolongado, un efecto lifting ya más intenso y también va a trabajar, se puede trabajar sobre tratamiento de cicatrices deprimidas o cicatrices quirúrgicas. Vamos a hablar sobre las técnicas en nucleofil medium y nucleofil strong. ¿Ok? Seguro que aquí van a tener varias preguntas, pero vamos a ir resolviéndolas ya al final también para ir haciendo como un conversatorio. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar la técnica de los 5 puntos. Esta es una técnica de bioreestructuración. Entonces, el primer punto va a ser a 2 centímetros de del canto del ojo, ¿ok? Del ángulo externo del ojo. Entonces, vamos a ir a 2 centímetros, ¿ok? Hacia abajo. Ese sería nuestro punto 1. El segundo punto sería 1 centímetro externo hacia el ala de la nariz, ¿ok? Externo al ala de la nariz. Ese sería nuestro punto número 2. El punto número 3 sería 1 centímetro de acuerdo al rostro. Este punto puede ser variable, entonces puede ser 1 centímetro, centímetro y medio y hasta 2 centímetros de acuerdo al rostro delante del trago. Delante del trago sería el tercer punto. El cuarto punto es del ángulo de la comisura labial hacia abajo 1,5 centímetros y hacia adentro. Ese sería nuestro cuarto punto, no así trazado, sino hacia abajo y hacia adentro. ¿Ok? Y el quinto punto sería del ángulo mandibular 1,5 centímetros. ¿Ok? Del ángulo de la mandíbula, entonces sería 1,5 centímetros en la zona medial. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 5 puntos. Estos 5 puntos son seguros, son avasculares y justamente me va a permitir quedar en la zona adecuada para hacer una bioreestructuración, porque estamos trabajando sobre la zona ligamentosa. ¿Ok? Entonces va a responder justamente a las zonas donde tenemos los ligamentos. Entonces va a ser una muy buena estimulación. También tenemos la técnica de bioremodelación con cánula.
En este caso, nosotros vamos ya a plano 2, ¿ok? Para trabajar lo que es em, como abanico, ¿no? Entonces podemos trabajar tanto en la zona eh, medial como en la zona lateral, de acuerdo a la estructura que necesita el paciente. También puedo trabajar sobre encima del arco cigomático, ¿ok? También puedo trabajar en el odioso surco de marioneta, llamado surco de marioneta. Y aquí en cuello yo prefiero utilizar el Nucleophil Medium, no el Strong, porque el Strong va a ser un poco más denso para un tejido más laxo. Entonces, si bien tenemos algunos cuellos que están muy, muy flácidos, es preferible si tienen el tejido muy delgado o la dermis muy delgada, entonces empezar con Nucleophil Medium. Empezar con Nucleophil Medium en ese sentido y se va a trabajar punto por punto haciendo una distancia de 1 centímetro aprox, ¿ok? Punto por punto haciendo una distancia de 1 centímetro hasta acabarnos con todo el producto, distribuyéndolos todo el reborde mandibular hacia la zona de papada. Podríamos distribuirnos también en la zona del cuello, sí, de acuerdo a lo que necesite el paciente, pero la zona más flácida suele ser la zona del reborde mandibular hacia la papada, la zona medial. Entonces, ¿podemos combinar tratamientos? Sí, efectivamente, podemos combinar tratamientos, podemos combinarlo con carboxiterapia, no el mismo día, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a combinarlo según los tratamientos que yo tenga en mi consultorio. Si tengo carboxi, perfecto. Si he trabajado con este paciente con ácido hialurónico, excelente, no va a haber problema. No el mismo día, ojo, no el mismo día, ¿sí? Si he trabajado con este paciente con CO2, pues perfecto, puedo hacer protocolos de CO2 a las 2 semanas, nucleofil, 2 semanas más, otra sesión de CO2 según lo que necesite mi paciente o el protocolo que le puede ir armando. Entonces me permite ser muy versátil y escoger muy bien con el paciente y hacer combinaciones, porque no me va a alterar resultados, al contrario, me va a potenciar resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos tratamientos de protocolos estándar para pieles deshidratadas, ¿no? Podemos trabajar Nucleophil Medium, que es al 2%, o Nucleophil Strong, que es al 2,5%, y lo hacemos cada 2 semanas. Cada 2 semanas por 4 sesiones. Luego de esto, podemos hacer sesiones de mantenimiento cada 4 meses. Cada 4 meses podemos hacer una sesión de mantenimiento. Usualmente es lo que hago con mis pacientes, les hago una sesión de mantenimiento, ya no cuatro, cada 4 meses, en algunos casos cada 6, ¿ok? En algunos casos podemos hasta trabajar 4 sesiones al año y ya quedó ahí. Y trabajamos después hidrataciones en piel, ¿ok? En diversos tratamientos que podemos trabajar, por ejemplo, CO2 o la radiofrecuencia fraccionada con agujas, con puntas de oro, ¿no? Entonces podemos trabajar Morpheus, Exion sin ningún problema. Bien, aquí entonces tenemos también tratamientos para pieles dañadas, manos, incluso para pies. Ahorita ya van a empezar a ver más tratamientos también para pies, ¿ok? Pero lo que se está poniendo más en tendencia ahorita son tratamientos para manos. Para manos puedo trabajar el medium muy bien y hago 4 a 5 sesiones de acuerdo a lo que necesita el paciente. Con la técnica de 5 puntos, aquí les he puesto con Nucleophil Strong al 2,5%, ¿ya? Y una sesión de mantenimiento igual cada 4 meses. Y, por ejemplo, aquí hay un tratamiento combinado con radiofrecuencia. Entonces se hace Nucleophil Medium, que es al 2%, o el Strong, que es al 2,5%. Hacemos a las 2 semanas un tratamiento con radiofrecuencia. 2 semanas más trabajamos otra vez Nucleophil
y luego la pasamos como que a las 3 semanas o a las 2 semanas volvemos a hacer radiofrecuencia y con eso vamos trabajando, ¿no? 3 sesiones, por ejemplo, de radiofrecuencia, 3 sesiones de nucleofil. Con láser CO2 podemos hacer lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a pasar sobre el nucleofil soft, que me encanta. Yo particularmente no trabajo ácido hialurónico de relleno en lo que es párpado inferior. Em, Trabajo en base, en zona malar, pero rellenos superficiales, ya la tendencia, como lo han visto y lo vemos cada vez más en los congresos internacionales, es no hacer rellenos en esta zona, porque jala mucha agua, se movilizan, entonces era al final un problema con el efecto Tyndall. Lo que vamos a trabajar aquí y con lo que yo más me desarrollo en la práctica clínica es con Nucleofil Soft. Antes trabajaba con otros productos que tenían ácido hialurónico de bajo peso molecular, de hidratación, pero ahora lo que prefiero es Nucleofil Soft. ¿Por qué? Porque como tiene efecto a nivel también vascular, aclara la zona. Aclara la zona y va a ayudar a que se regenere, porque tiene un efecto hidratante, pero no un efecto hidratante que hace bolsas, sino un efecto hidratante que hace una reestructuración 3D, una reestructuración tridimensional. Entonces, esto me ayuda a que justamente el tejido empiece a responder solo. A ver. Voy a ir mostrándoles. Entonces, vamos a trabajar sobre la zona periocular. Se puede trabajar incluso sobre párpado superior. Y esto me encantó porque los pacientes que usualmente vienen a la consulta, yo trabajo con cirujano plástico. Entonces, el cirujano, le derivo los casos que tengo que derivarle al cirujano plástico, pero los pacientes no siempre llegan. Le hago la interconsulta y al final el paciente no quiere la cirugía porque lo que está buscando el paciente es tratamiento sin cirugía. Entonces, para que un paciente esté abierto a una cirugía, así sea que la necesite, es bien difícil. No teníamos entonces alternativas para párpado superior más que trabajar con toxina botulínica, ¿no? Levantando un poco la ceja, pero tampoco podemos exagerar, porque si no quedan resultados que no son, ¿no? Y trabajar, pues, hidratación más una reestructuración, no había alternativa. En este caso, ya hay la alternativa con el PDRN. Cuando trabajamos en esta zona, ya sabemos nosotros que por el paso del tiempo, el tejido celular, ya sea piel y la grasa allí, se va reabsorbiendo, se va poniendo más laxa, entonces el ojito se va achicando por el peso, se va retrayendo el globo ocular, se hace más grande la órbita y justamente tenemos problemas a diferentes niveles estructurales. Antes no podíamos abordar todos. Ahora, por ejemplo, podemos trabajar también con puntos de anclaje, haciendo una fijación en la zona malar, eso es con ácido hialurónico. Luego trabajar ya la zona superficial con el nucleofil soft, que justamente va para esta zona, tanto la párpado superior como párpado inferior. Y esas patas de gallo que quedan, que ya quedaron como surcos y que la toxina no va a borrar, el nucleofil soft va muy bien. Entonces, también otra zona para trabajar es la ceja caída, ¿no? Entonces, en la ceja usualmente no hacemos muchos tratamientos, pero justamente el nucleofil va a ayudar para trabajar también este tejido. Podemos extenderlo también en la zona superior, en donde no podemos trabajar toxina botulínica, justamente en la zona supraciliar, donde no trabajamos toxina botulínica, podemos trabajar allí también nucleofil soft para mejorar estos tejidos.
Va a ayudar también el Nucleofil Soft a las manchas en las bolsas, ¿ok? Esto es producto de la vasculatura. Esto ya lo explicamos antes y justamente va a ayudar para que esta zona se vea más luminosa, mejorando la vasculatura de dicha zona. Va a ayudar entonces para las bolsas de los ojos, así sea unas bolsas pronunciadas. Acuérdense que según el tipo de tejido que estemos trabajando, va a estimular diferentes receptores, ¿ok? Va a ayudar para las bolsas, va a ayudar para las arrugas perioculares, va a ayudar para la redensificación de este tejido, ya que trabaja con bioreestructuración tridimensional, ¿ok? Y mejora también las arrugas superficiales. Esas justamente esas arrugas que no podríamos trabajar con toxina botulínica, las podemos trabajar muy bien con Nucleofil Soft. También se puede trabajar antes de hacer una blefaroplastía, ¿ok? O un lifting. Y justamente mientras que el paciente va terminando sus exámenes de laboratorio, va programando su cirugía, porque no es que el paciente llega a la consulta de cirujano plástico y ahí mismo se opera. Eso usualmente no pasa, se programa, ¿no? Se programa vacaciones, ¿no? Entonces, en ese lapso, justamente pueden trabajar los cirujanos plásticos con este tipo de tratamientos para hacer una bioreestructuración previa a hacer una cirugía y van a tener unas cicatrices pues que cierran mejor en menos tiempo em, y una mejor respuesta de los tejidos que solo hacer la cirugía. ¿Cuál sería el protocolo en este caso? Podemos hacer cada 21 días un tratamiento. Usualmente lo pueden hacer también cada 2 semanas. Pueden hacer cada 2 semanas 3 o 4 tratamientos de Nucleofil Soft. Y esta sería la técnica de los puntos. Hay una separación de 0,5 milímetros entre punto y punto, ¿ok? Una separación de 0,5 milímetros entre punto y punto. Y podemos trabajando tanto en párpado superior como en párpado inferior y en las zonas de que la toxina botulínica no puede llegar, ¿no? Ya viene también con sus agujas y luego de hacer, por ejemplo, yo particularmente hago 4 sesiones. 4 sesiones sea en párpado superior o párpado inferior o hago párpado superior e inferior en la misma sesión. Pero también puedo repartir solamente hacer párpado superior o solo párpado inferior, según ya la economía de cada paciente. Entonces les hago 4 sesiones, una sesión cada 2 semanas y luego los controles cada 3, 4 meses, una sesión. Y vamos trabajando sobre esta bioreestructuración. Otra técnica también muy bonita es hacerlo con cánula, ¿ok? Hacemos un punto de entrada, según el paciente, es que vamos a trabajar un punto de entrada, puede ser en la zona entre el arco cigomático y la zona malar, y vamos a hacer técnica abanico según la estructura del paciente. Esto sobre todo va muy bien cuando tenemos bolsas, más que bolsas, ojeras hundidas. Ahí va muy bien. Si tenemos bolsitas, mejor es hacerlo con la técnica de puntos. También si tenemos ojeras hundidas, podemos hacerla con la técnica anterior de los puntos. Yo prefiero, la verdad, esta técnica me va mucho mejor. Siento que puedo ser un poco más precisa en las zonas que tengo que trabajar. Pero si también prefieren lo que es la cánula, cada médico va a desarrollarse con la técnica que mejor le vaya. Pueden hacerlo sin ningún problema. Y vamos a hablar sobre el Nucleofil Medium Plus. El Nucleofil Medium Plus va muy bien para capilar. Este es específico para folículo piloso y va muy bien alternado incluso con tratamientos que le podamos hacer al paciente. Por ejemplo, ese paciente que demora en crecer el folículo piloso o que el folículo piloso demora a tener una respuesta o que ya hizo un montón de tratamientos y no ha encontrado buen resultado, empecemos con Nucleofil
Medium Plus. Empezamos con Nucleofil Medium Plus para como abonar la tierra y tener un mejor resultado. ¿Qué es lo que indican los pacientes y qué es lo que se ve? Yo les digo al paciente, vas a ver resultados recién al tercer mes, pero ya desde el primer mes, segundo mes, ya van diciendo, doctora, se me cae menos el cabello. Entonces, porque acuérdense que les estoy hablando de pacientes que no responden bien a los tratamientos. Entonces, ya han venido de otras clínicas, ya vienen de otros lados, de haber tenido otros tratamientos y va muy bien empezar con una bioregeneración con PDRN de salmón en este caso. Se aplica directamente al cuero cabelludo, ¿ok? Viene con podemos hacer abones, ya viene también con sus propias agujitas, en este caso es del 30 Gauss, ¿ok? Entonces, podemos trabajar muy bien la alopecia androgenética o androgénica. Va muy bien complementario con tratamientos con dutasteride inyectado o va muy bien con tratamientos de minoxidil, ¿ok? Va a complementar bastante el tratamiento porque va a hacer de que el folículo piloso responda mejor, estando más fuerte, teniendo mejor estructura, mejor vascularización. Podemos trabajar tanto en hombres como en mujeres. Podemos trabajar tanto en hombres como en mujeres en este caso. ¿Sí? Va muy bien ambos. Y lo vamos a hacer, aquí les voy a mostrar con la técnica, porque ya sabemos las causas de la alopecia androgénica. Va a trabajar sobre un aumento de la actividad folicular de la alfa reductasa, ¿no? Va a trabajar sobre el alfa reductasa. Entonces, va a trabajar sobre los receptores. Acuérdense que según la zona que vamos a trabajar nosotros, es que vamos a tener una respuesta de los receptores. Entonces, si estoy en músculo, voy a trabajar sobre receptores musculares. Si estoy a nivel óseo, voy a trabajar sobre receptores óseos. Si estoy a nivel de tejido celular subcutáneo, y así, en este caso, con el folículo, ¿ok? Porque acuérdense que es como abrir una llave. Por el PDRN es parte de la estructura del ADN, entonces va a irse a los diversos receptores. Bien, ¿cuáles serían los protocolos en este caso? Los protocolos pueden hacerse primero semanal y luego cada 14 días, ¿ok? Generalmente yo no me hago mucho problema aquí y yo les aconsejo que si están con nucleofil pueden alternarlo con otro tratamiento, en este caso si empiezan ustedes con dutasterina inyectado o si empiezan con cócteles de multivitamínicos en el cuero cabelludo, pueden trabajarlo también muy bien, alternando uno y otro. Y lo pueden alternar cada 21 días o incluso las primeras 2, 3 sesiones pueden alternarlo cada semana. Las primeras 2 sesiones cada semana o las primeras sesiones cada 2 semanas. Se aplica de forma difusa, a veces la zona que se le llama la de la coronilla, que es la parieto occipital, es una de las zonas más difíciles de estimular. Entonces va a trabajarse muy bien en esta zona y va a ayudar a la reestructuración, a la bioregeneración de lo que es el folículo piloso. También se puede trabajar en cejas, ¿ok? Es un tratamiento un poco menos pedido, pero para que lo tengan en cuenta, para que se puede trabajar también muy bien en cejitas. En las zonas que se están despoblando de las cejas, va muy bien el tratamiento. Vamos a trabajar antes con las fotitos antes y después, ¿ok? Aquí les voy a mostrar justamente una paciente que ha tenido 4 sesiones, ¿ya? De Nucleofil Strong, ¿ok? Cada 15 días. Por eso les digo que mejor es trabajarlo cada 15 días para que se vea, para que sea un protocolo manejable por todos, ¿no? Y ya lo podamos alternar nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí ven el resultado, ven una reestructuración,
efecto lifting también en los tejidos y el rostro se ve lo más natural posible, que es lo que queremos justamente con nuestros pacientes. Aquí también tenemos el nucleofil al 2,5%. Aquí son 6 sesiones, ¿ok? Justamente vemos el típico caso de pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Con los tejidos ya más laxos, flacidez a diferentes niveles. Entonces, nos queda corto a veces trabajarlo con ácido hialurónico nada más o con solo ácido hialurónico y bioestimuladores en capa 2. Entonces, trabajar sobre la bioreestructuración en los músculos y en el tejido óseo nos va a dar muchos buenos resultados y sobre todo sostenidos en el tiempo. Igual aquí, 6 sesiones, en este caso se utilizó Nucleofil Medium. Como ven, también la calidad de piel ha mejorado, ¿no? Con Nucleofil Medium, acuérdense que no se va tan profundo, puedes hacerlo en las capas intermedias y por eso también se ven más los resultados sobre la piel. En el cuello, que es tan difícil de trabajar, se trabaja también con Nucleofil Medium, ¿ok? Aquí, por ejemplo, son solo 2 sesiones, pero podemos hacer ahí 4 sesiones según el paciente lo necesite. Aquí también, estos son efectos inmediatos, ¿ok? En efectos inmediatos, miren, es 1,5 ml, o sea, milímetros, y solo tiene 0,75 milímetros en cada hemicara, y se trabaja en los 2 tercios inferiores de la hemicara. Entonces, en los 2 tercios inferiores se va a trabajar, ¿no? Con la técnica que les dije de 5 puntos, ¿no? En el cual el primer punto va a ser a 2 centímetros de el canto del ojo. Ese va a ser mi primer punto, 2 centímetros del ángulo externo del ojo. El segundo punto es a 1 centímetro externo del ala nasal. El tercer punto es a 1 centímetro o 2, de acuerdo del rostro, de el trago hacia la zona medial. El siguiente punto será, que es el cuarto, es a 1,5 centímetros hacia abajo y 1,5 centímetros hacia adentro, debajo de la comisura labial. Ese sería el cuarto punto. Y el quinto punto es a 1,5 centímetros del ángulo mandibular. Entonces, allí lo recuerdo para que lo tengan más claro ya en un rostro real y lo puedan definir. Por ejemplo, con ella se trabajó con la técnica 5 puntos de bioreestructuración. Esta paciente es una paciente que hemos trabajado en un taller y como les dije, ¿no? Tenemos solamente 1,5 ml que se trabajan mitad y mitad, 0,75 y 0,75, ¿ok? Me parece demasiado poco volumen como para hacer un efecto lifting inmediato. Pero lo que ustedes ven es el resultado antes y después inmediato, ¿ok? Más hay que decirle al paciente que este resultado tiene que regenerar con el tiempo. Puede ser que haya pacientes que se queden levantados. La mayoría de pacientes que veo se queda ya levantado el tejido, pero no es efecto relleno. Hace un efecto de hidratación. Y a mi parecer no hay una evidencia científica. Empieza a hacer un poco la contracción cuando trabajo con Nucleophil Strong desde la primera sesión, ¿ok? Pero como les digo, no hay una evidencia que diga que sí, efectivamente, desde el día desde que lo empiezas a inyectar hace efecto gimnasio, no. Eso se supone que se tiene que ver con los días, ya con el tiempo, pero cuando lo inyecten van a ver de que el tejido queda un poquito más levantado. ¿Puede ser por el efecto volumen? Sí, efectivamente, pero 0,75 ml que no tenga una estructura de levantamiento tipo un ácido hialurónico para hacer puntos de anclaje y que vean este resultado levantado, queda como que en la duda de qué está pasando allí también, ¿no? Porque acuérdense que para levantar un rostro, si pongo un ácido hialurónico de baja densidad, pues no lo voy a levantar mucho. En cambio, los que son más estructurados, más fuertes, pues sí voy a levantar ese efecto. En cambio, este producto no tiene eso.
No, no es para que de la estructura de un ácido hialurónico para hacer puntos de anclaje. Entonces, igual vemos el efecto del levantamiento. Ya eso es una observación que ustedes van a tener que hacer en el momento que trabajen con sus pacientes, o seguro que ya algunos médicos aquí lo han trabajado y lo han visto desde el día cero que se aplica. Aquí, por ejemplo, les muestro un resultado de 4 sesiones, ¿ok? Con la técnica de cánula. Por eso les digo, la técnica de cánula va mejor en las zonas que están más hundidas, ¿sí? Y esto es después de 4 sesiones. 4 sesiones con la técnica de cánula Nucleofil Soft, en este caso. Y aquí sí es inmediatamente después con técnica de cánula. Aquí son 4 sesiones con la técnica de micropunturas, ¿ok? Y ese es el antes y el después. El antes está para el lado derecho y el después está para el lado izquierdo. Y aquí son 3 sesiones, antes, inmediatamente después y después de 3 sesiones con igual la técnica de Canona. Aquí, por ejemplo, he trabajado en esta paciente párpado superior y párpado inferior. En este caso trabajé párpado superior y párpado inferior. Quiero que vean, por ejemplo, está haciendo el mismo gesto y el párpado superior está casi a 1 milímetro, ¿no? De el reborde de las pestañas, ¿no? El reborde de las pestañas aquí. Aquí abajo lo vemos ya a 2 milímetros o a 3 milímetros del reborde de las pestañas. Este es después de 4 sesiones con un intervalo de 2 semanas. Le he hecho en el párpado inferior, esta técnica es de micropuntos, ¿ok? Y le he hecho también en esta zona y en el párpado inferior. Aquí le he hecho también la técnica de micropuntos, no le he hecho ningún rellenito en este caso y porque tiene un tejido muy laxo, se está notando también cierta coloración, entonces escogí los PDRN como tratamiento, 4 sesiones y aquí vemos el resultado después de 2 meses y medio, que son 4 sesiones, ¿ok? 2 meses tú terminas tu cuarta sesión y a las 2 semanas le hago el control. Aproveché en este caso, les voy a hacer un comentario. Por ejemplo, en este caso aproveché y le hice también en un poquito que me quedaba, le ponía en el entrecejo. Entonces se pudo también ayudar a regenerar justamente esa línea que la tenía tan marcada. Y aquí tiene, por ejemplo, una marca de acné, perdón, una marca de varicela. Entonces le he trabajado también esa zona, como ven, abajo se ve mucho menos, ¿no? Le ponía muy poquito, ¿eh? Lo que me quedaba ahí aprovechaba para ponerle. Y con esta paciente ella tenía una cirugía de lifting y blefaroplastía, pero le quedó mucha fibrosis, no fue una buena cirugía en este caso, ¿ok? Y los tejidos estaban muy retraídos, muy fibróticos. Fue una cirugía de hace más o menos 30 años y ella no lograba cerrar bien el párpado superior. Entonces hemos trabajado justamente, con ella he trabajado Nucleofil Strong y Nucleofil Soft. Nucleofil Soft en párpado superior y Nucleofil Strong en lo que es 2 tercios inferiores. Pero este resultado es básicamente que les estoy mostrando es de Nucleofil Soft en párpado superior e inferior. Estas 4 sesiones después se ve mucho mejor el tejido, incluso se ha levantado esta zona que la tenía pues más fibrótica y se ve muy muy bonito, no hay toxina botulínica aquí, solamente tratamiento con Nucleofil Soft y bueno, en los 2 tercios inferiores el Nucleofil Strong, por lo cual también ven cierto levantamiento en la zona malar. Aquí, por ejemplo, antes y después de 3 sesiones con Nucleofil Medium Plus en la zona capilar, igual, antes y después, Nucleofil Medium Plus y trasplante puede combinarse muy bien. Se puede hacer previo al trasplante, el Nucleofil Medium Plus. Pueden trabajar antes del trasplante del paciente. Igual se puede trabajar antes de las cirugías en lo que es rostro.
Y por ejemplo aquí en cejitas, ¿no? 2 sesiones que se va trabajando para que se vaya repoblando también en cejitas. No es tan pedido, pero para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces aquí pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias eh, por la atención. Muchas gracias, doctora Simich. Bueno, empezamos ahora con la ronda de preguntas ante tan bonita presentación, doctora. Muy bien. Gracias. Veamos quién nos tiene por acá preguntas. Dice, a ver, eh, ¿cuánto usted cobra en dólares? Debe ser porque estamos fuera de Chile por sesión con el Microfil Strong. Ok, a ver, voy a sacar la calculadora aquí para pasar los dólares. En Nucleofil Strong, una sesión, a ver, yo estoy cobrando 1.500 soles aprox, o 1.600 entre 3,5, más o menos $430. Ya, más o menos unos 400.000 pesos chilenos. Ajá, entonces Dime. tiene una alta rentabilidad, la verdad. Tiene una alta Mm, rentabilidad. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, hablando ya de la parte, pues, de negocios, se puede mm, hacer paquetes por 2 sesiones yo generalmente vendo de 2 o de 4 sesiones. O sea, las promociones en el perfecto, consultorio son de 2 y de 4 sesiones. Entonces, perfecto. yo les aconsejo que puedan tener algo así o de un paquete de 3 sesiones según el paciente. Yo prefiero una cuarta para asegurarme un buen levantamiento. Entonces, incluso la cuarta, si es que le pongo 3 cada 2 semanas, la cuarta la puedo pasar al mes o la cuarta se la dejo para su control, ¿no? Pero generalmente yo cumplo 4 sesiones, las primeras sesiones que voy trabajando con el paciente. Justo esta parte de las preguntas es la que más nos interesa a todos porque podemos preguntar según nuestro consultorio y según las máquinas que tengamos cómo poder armar protocolos, ¿no? Esta es la parte Claro, que generalmente todos esperamos para poder nosotros cuando introducimos un producto nuevo, poder darnos ideas de cómo vamos a trabajar ya habiendo tenido otros tratamientos con nuestros pacientes también. así es. Doctora, mire, aquí hay otra pregunta, justamente dice con Microfil Strong. ¿En qué capa la trabaja, me dice? Depende de qué capa quieras estimular. Puedes ir incluso hasta periósteo. Yo voy trabajando bastante bien con periósteo. Entonces, por ejemplo, si quiero, incluso en esta técnica de 5 puntos, es en capa 2, ¿ok? Pero si quieres trabajar periósteo, pues te vas a la zona de periósteo en la zona malar. Incluso en la fosa piriforme puedes trabajar. Entonces puedes hacer zona malar como si fuera puntos de anclaje, trabajar punto en fosa piriforme y abajo en ángulo mandibular. Yo combino técnicas allí. Abajo en ángulo mandibular ya te vas con los puntos BRP, que es de bioreestructuración, y en la zona del surco marioneta también el cuarto punto BRP, si lo cumplo. El quinto punto BRP también lo cumplo, que es en el ángulo mandibular. Y el tercer punto BRP, que es a 1,5 centímetros o 2 centímetros delante del trago, también lo puedo cumplir, de acuerdo a a cuánto ponga yo en la zona malar. En la zona malar y en la zona de arco cigomático es donde pongo un poquito más, porque esa zona generalmente es la que no está bien estructurada. Entonces Ujú. prefiero yo, esta técnica es personal, prefiero yo trabajar según el paciente. Entonces, según el paciente, yo voy decidiendo en qué capa voy a trabajar. No va a haber problema porque el nucleofil strong y en realidad el PDRN va a trabajar como si fuera una llave que va entrando y abriendo los distintos receptores, como hemos hablado del inicio, ¿no? Entonces tú vas a tener la reestructuración que necesitas según la capa. Y por eso es que adoro bastante el PDRN. Perfecto. Doctora, la doctora Macarena Morales nos pregunta Hola, Macarena. qué cantidad de producto inyecta por punto. Ok, eso es una muy buena pregunta. Si tengo 1,5 mililitros, si tengo 1,5 mililitros
de toda la jeringa y yo utilizo una jeringa por sesión. Entonces la voy a repartir primero por hemicara, mitad y mitad. Entonces sería 1,5 entre 2 es 75, 0,75. 0,75 entre tus 5 puntos te sale 0,015. Entonces, más o menos es lo que tú tienes que repartir entre punto y punto. Perfecto. Entonces, tú ya sabes que cuando tu jeringa llegue a 0,75 ya estás en la otra hemicara. Ya estás lista para la otra en mi cara. Entonces, repartes, si quieres visual, ¿no? Ya hay algunos lo hacemos visual, ya de tanto inyectar, o algunos, si es tu primera vez inyectando, pues vas restándole a tu jeringa, vas restándole, restándole, y ya con eso te vas guiando. Es sencillo, no demanda mucho cuidado en eso. Perfecto. Doctora, la doctora Navarro dice una consulta. Dice, ¿se aplica anestesia tópica antes de la utilización de Microfil Soft en la zona periocular? Sí se aplica anestesia tópica, puedes aplicar anestesia tópica. Igual va a doler un poquito, ¿no? El Lincón, ¿no? Porque la anestesia tópica no quita toda la sensibilidad, ¿no? Pero sí disminuyes un poquito la molestia. Pero es rápida la sesión, la verdad, mientras más rápida la hagas es mejor. Solo tener cuidado de por la rapidez no agarrarte un vasito. Es preferible no entrar tanto con el bisel, siempre con el bisel un poquito hacia, o sea, siempre el bisel hacia arriba, pero no penetrar tanto con la agujita, sino quedarse básicamente, entrar el bisel e inyectar. ¿No? Se dejan pequeños abones y eso se va yendo con las horas, o sea, el paciente se va a quedar un poco inflamado, puede quedarle algunos puntitos, eso sí, de la agujita, algunos puntitos de equimosis, ¿no? Moraditos. Entonces, desde el mismo día yo suelo dejarles algún antitrombótico que tengan disponible, ¿no? Por ejemplo, aquí hay Irudoid, no sé si allá será la misma marca, ¿ok? Pero es el antitrombótico que puedan tener o vitamina K. Entonces, para que le pase la equimosis lo más rápido posible, no queda morado a no ser que agarres un vasito. Entonces, por eso irse bien superficial, porque estamos yendo con pacientes que justamente tienen la zona hipervascularizada. Entonces, tener más cuidado con ellos, pero irse superficial. Por eso algunos prefieren cánula, yo prefiero la aguja. Entonces, es según lo que cada uno quiera, ¿no? Pero si ya lo vas a hacer con aguja, le puedes decir, mira, puede quedar un moradito. Incluso con la cánula puede quedar un moradito, pero se puede maquillar desde el día siguiente. Es súper, súper versátil, la verdad. Doctora, la doctora Vázquez nos dice, ¿ha tenido alguna complicación? No, con Nucleofil nunca he tenido ninguna complicación porque justamente no es un filler. ¿Sí? Eh, si tú quieres algo seguro, justamente entrarías con Nucleofil. Hay varios médicos que, por ejemplo, cuando dicto talleres y ya hago talleres personalizados, me dicen, ¿no? Doctora, yo no quiero inyectar ningún filler porque no es lo mío, ¿no? O doctores que básicamente hacen la terapia homeopática y quieren ampliar su práctica hacia lo que es medicina estética, ¿no? Están viendo ese tema, ¿no? Entonces quieren empezar con algo pues más seguro. Y justamente el PDRN va súper seguro. Uno, porque lo ponemos en lugares y con las técnicas de zonas avasculares. Igual yo sí les aconsejo que hagan aspiración, ya este es por, por costumbre, ¿no? Y mejor para estar seguros, porque las variantes anatómicas pueden ser enormes, ¿no? Claramente no tanto, pero puede haber. Entonces, preferible primero aspirar, fijarse y aspirar. Entonces, eso es una práctica segura. Y tener puntos de BRP, como por ejemplo la técnica que les he mostrado, es una técnica segura también. No implica que no aspires. Algunos no aspiran, ¿ok? Porque dicen son los 5 puntos. Yo prefiero aspirar. Entonces, manejar técnicas seguras es mejor, ¿no? No he visto complicaciones y he preguntado incluso a la casa matriz si hay complicaciones o reporte de complicaciones y hasta ahorita no hay ningún reporte. Perfecto. Doctora, la doctora Fernanda Toro nos pregunta que en el caso que mostró la paciente que tenía la cicatriz entre cejas, Ok, le retrocedo. sobró, dice, ¿cuánto producto? Me parece que es ella, parece.
Sí, Ajá. justamente. Con lo que sobró de producto, ¿a cuánta profundidad lo puso y con qué técnica? Porque es bastante interesante cómo se disminuye la cicatriz. Sí, sí, la verdad quedó bien bonito. Fue un plus para la paciente, ¿no? Mm. Fue con técnica de mesoterapia, pero más tipo blanching. Fue con técnica tipo blanching. Eso de dejar blanco el tejido, un poquito blanco el tejido, o sea, ir súper superficial, ¿no? Ya intraepidérmica, ¿no? Entonces, ahí es básicamente lo que he trabajado, ¿no? Y la que me fui un poquito más profunda fue como haciendo una mini subcisión en la cicatriz de varicela. Doctora, la doctora Mendieta dice que usted mencionó tratar las bolsas de los ojos con Microfil Soft. La primera pregunta dice, ¿no hay complicaciones? Y la segunda, si hay mucha bolsa, ¿no se puede tratar? Sí, mira, esa pregunta siempre me hacen, ¿no? De que si con la bolsa no se puede tratar. Al contrario, yo siempre sugiero tratarla, pero con menos producto. Entonces, yo en la zona hundida me voy un poquito más producto porque es la bolsa, ¿no? O sea, lo voy a mostrar aquí en una imagen. A ver. Vamos a buscar a alguien que tenga bolsa. Ya, ella, por ejemplo, ¿ya? Entonces tiene una bolsita, ¿no? Entonces, en la zona de bolsita me voy con menos producto. No sé si ven mi mouse. Sí, ¿no? Ya, en la zona de bolsita me voy con menos producto solamente para estimular que el tejido no esté flácido. Y en Ujú. la zona hundida me voy con un poquito de más producto para ayudar a que se regenere más el colágeno allí y lo sostenga. Pero en las dos zonas sí trabajo. Nucleophil Soft. Doctora, ¿y en esas bolsas que son de origen graso? Sí, justo en las bolsas de origen graso, no me voy a la grasa, ojo, me voy en la parte superficial, ¿ok? En la Ujú. parte superficial para estimular que el tejido no se siga laxando, que lo ayude a sostener, ¿ok? Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas bolsas grasas que algunos ponen enzimas, ¿no? Para diluirlas. Ujú. Porque el paciente no quiere operarse, a pesar de que sea indicación quirúrgica, el paciente no quiere. Entonces, dame alternativas, doctora. Entonces, bueno, podemos trabajar en la bolsa grasa, en la parte grasa de la bolsa, con enzimas, ¿no? Adecuadas para esa zona, ya cada médico ahí va a escoger con qué va a trabajar. Y en la parte superficial, para evitar que se siga, por así decirlo, devocando y poniendo flácido, pues vamos a trabajar con Nucleofil Soft. Perfecto. Porque igual, o sea, puede ser que tú disminuyas la grasa, pero la parte de la piel flácida hay que trabajarla. Exactamente. Bien, pues, doctora Simich, creo que no hay más preguntas por ahora. Ha sido Perfecto. muy grato conocerla y tenerla en esta reunión de Trade Medical. Como siempre, Trade Medical está muy presente y preocupado de la educación continua. Así Le damos es. las gracias a todas las personas que se conectaron este día en este Zoom. Así que, doctora Simich, muchas gracias por su exposición. Quedamos No, muy, gracias a muy ustedes, más bien, gracias a ustedes porque este tipo de exposiciones y este tipo de capacitaciones son las que nos ayudan a los médicos a poder darle a los pacientes más alternativas y sobre todo alternativas seguras, ¿no? Que podamos nosotros escoger entre qué tratamiento le podemos dar al paciente y no enfocarlos al paciente a solo la oferta del bioestimulador, sino poder personalizar el tratamiento y que el paciente se fidelice mucho más con nosotros, pero en base a conocimiento científico y conocimiento médico. Así que muchas gracias a ustedes también por propiciar este tipo de conversaciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que se conectaron y será hasta una próxima oportunidad. Y de parte de Time Medical, un abrazo para todos. Que tengan un muy buen día. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.